Gracias, Marcelo. Ok, ok, bueno, fenómeno. Yo preparé unas diapositivas. Bueno, me pareció el tema interesante para nosotros, como para todos ustedes, calculo, durante la pandemia todo esto hizo un boom. O sea, antes era una cuestión muy, muy aislada y después todos rápidamente, casi de un día para otro, por lo menos nos pasó acá en el hospital, teníamos que empezar a manejar estas estrategias. Quizás como primer tema tratar de dar algunas definiciones como para saber de que todos estemos hablando lo mismo. Por un lado está la telemedicina y esto que es la atención médica remota mediante tecnologías informáticas, un poco lo que hacemos en la actualidad. Y por el otro lado está la teleasistencia, que es el soporte remoto no médico. Para nosotros, bueno, al margen de las cuestiones de emergencia, nosotros con este de teleasistencia empezó a trabajar muchísimo un grupo, un área nuestra que se llama sociosanitaria, que son licenciadas del ámbito de la salud que hacen evaluaciones gerontológicas de los pacientes. Ya en la época de la pandemia, se hicieron, a ver, con muchísima experiencia en el manejo a través de esta vía. Van ellas a la casa también, pero el hecho de poder ir a lugares donde a veces es difícil llegar, en realidad fue algo muy, muy bueno y con muchísima experiencia y nosotros lo usamos muchísimo ese tipo de ayuda. Y a su vez, el tema de la salud digital, las aplicaciones, la historia clínica electrónica, la inteligencia artificial, sensores, robots, bueno, hay un montón de cuestiones que van apareciendo y que en realidad cada vez más tenemos que conocerlos. A ver, la evolución mínima historia desde el pre-COVID, solamente limitado a zonas rurales, después aumenta muchísimo. A nosotros prácticamente el 100% de nuestras consultas habían sido de manera remota y hoy por hoy, nosotros tenemos casi 30 en clínica médica, o sea, no solamente geriatría, sino en clínica médica en general, casi 30.000 consultas mensuales y un 25%, un poquito más, se hacen por vía de la teleasistencia. Así que este es un punto que me parece muy importante. Y esto tiene que ver con donde acá dice pesos, porque el gran problema estaba si esto se cobraba o no se cobraba. O sea, no sé si traer este tema acá también, pero era un tema que a los profesionales decían, pucha, lo voy a ver por acá y no cobro la consulta. Entonces se traía mucho a la cuestión y para nosotros es una actividad que obviamente tiene que ser remunerada. Eh, ¿Cuál es la utilidad? Básicamente, a ver, todo lo que tengan enfermedades crónicas y movilidad es una gran ayuda. Es una gran ayuda, pacientes que no requieran venir sistemáticamente a la consulta por cuestiones crónicas y uno lo puede contactar con este sistema, para nosotros es vital, evita traslados, permite controles frecuentes, porque si no dejan de venir a la consulta. Y acá hay toda una tarea que nosotros hacemos con el paciente en sí y con su red, es decir, el familiar que está a cargo y o el cuidador. Así que para nosotros es clave. A su vez, acá hay toda una articulación de encuentros sincrónicos. A ver, por ejemplo, yo ahora termino con la reunión acá y tengo una reunión con todo el equipo, donde está sociosanitario, enfermería, todos los que trabajan con nosotros, de un equipo principalmente no médico, y hay gente que no está presencialmente y es un encuentro híbrido, hay gente que está por Zoom. Eso hoy por hoy es algo, por lo menos para nosotros, muy cotidiano. Facilita mucho desde ya la continuidad en el manejo y también, bueno, para nosotros el tema de la confianza con el adulto mayor principalmente, obviamente con todos los pacientes en sí, pero con el adulto mayor también, a la luz
que sí, a ver, desde todo punto de vista, desde la decisión de decir, bueno, tengo que comprar un medicamento, o tengo dos medicamentos, ¿cuál compro? Porque a veces no llego a fin de mes y uno lo tiene que ayudar, y uno trata de ser lo más costo efectivo y la comunicación nos ayuda muchísimo. Nosotros tenemos un sistema acá en el hospital que nosotros llamamos radio, que en realidad el paciente nos manda un mensaje y nosotros le podemos contestar por el portal o eventualmente si lo tenemos que contestar por vía telefónica, lo hacemos. Eso de siempre, ya era prepandemia, a esto se subió la teleconsulta, que eso sí, ya es como si fuese un turno ya programado, que todos tenemos. Bueno, esto es un poco de beneficio que ya venimos hablando en estas primeras diapositivas. Hay muchas cosas escritas. Lo que me pareció interesante, bueno, por un lado la adherencia al tratamiento, la personalización, a ver, el hecho de nuestra tarea con adultos mayores y que uno va siguiendo pacientes por año. No me malinterpreten, pero uno es parte de su familia, a ver si me explico. A veces ya sabes tantas cosas de lo que están sucediendo y uno conoce en detalle muchas cuestiones y esto tiene que ver mucho con la personalización y esto va a estar determinado después a una mejor adherencia a las estrategias terapéuticas y probablemente hay algunos también reportes que hasta las hospitalizaciones son menores si uno lo sigue al paciente más de cerca. Pero bueno, tiene desafíos, tiene brechas, tiene dificultades. O sea, el acceso, las habilidades, la colección es un problema. Yo a veces estoy y hago evaluaciones geriátricas integrales por Zoom. Y a veces es difícil, no te escucha bien porque su computadora tiene algún inconveniente al margen de su hipoacusia, en su audífono. Entonces, hay limitaciones que tenemos, desde sensoriales, cognitivas, problemas regulatorios, privacidad, él está ahí, están escuchando toda la consulta que vos tenés con la cuidadora que está ahí, y la falta de formación digital, ¿no? Que en realidad requiere mucho la asistencia de la familia o la red, que la cuidadora sepa manejar esta situación, por más que hay una secretaria, hay una administrativa que ayuda en el contacto, requiere en general alguien que esté ahí ayudando. Hay programas exitosos en la literatura, acá yo les puse las citas también, así que queda grabada la charla, después pueden ir y ver en detalle, que disminuye las internaciones, mejora mucho la adherencia, hay muy buena aceptación. Nosotros, dentro de nuestros programas, el que para mí es el más exitoso de todos, tenemos un programa de psicogeriatría a domicilio. Que a domicilio en realidad es por videollamada, o sea, por el teléfono, no es por Zoom, sino es por videollamada, de problemas de pacientes con deterioro cognitivo en domicilio, la gran mayoría con medicina domiciliaria, que tienen trastornos de conducta por su deterioro cognitivo. Entonces, ya tenemos una publicación al respecto donde uno con esta actividad pudimos disminuir la ingesta de benzodiazepinas, las reinternaciones. Son consultas que va más allá de la medicación en sí, sino que tienen que ver con estrategias hacia la familia, muchas veces trabajando conjuntamente con este equipo que yo les comentaba sociosanitario, que nos ayuda muchísimo con el enfoque gerontológico en el domicilio. Y sí, a ver, requiere, obviamente, es por videollamada, pero son con consultas programadas, y trabajando mucho con el médico de domicilio. Eh, Bien. Entonces, como conclusión, bueno, la telemedicina complementa la atención presencial, o sea, no es que una cosa o la otra. Con respecto a este tema, una palabrita sola. ¿Vale? Yo coordino también el ambulatorio acá de clínica médica acá en el hospital y hay veces que por X motivos médicos que van a hacer otra actividad o se van un año a hacer un fellow a otro lugar y quieren hacer solamente telemedicina.
Y a ver, es muy difícil solamente telemedicina, es un complemento de la medicina, pero tenés que ver al paciente, tenés que estar en contacto o alguien del equipo de salud. Entonces, puramente telemedicina me parece más difícil en ese sentido. Obviamente que debería ser equitativa y centrada en el adulto mayor. Nosotros tenemos ya estrategias y uno las saca de internet también, estrategias de cómo hacer un mini mental o un MOCA, que son escalas cognitivas por teleasistencia, así que se puede hacer. Requiere, como les decía, formación, infraestructura, herramientas adaptadas y que bueno, hay mucho que se está haciendo. Me parece que esto es algo muy importante que suma, en muchas oportunidades suma y complementa a nuestra tarea. Bueno, si les interesa, y yendo al tema de las aplicaciones también, nosotros tenemos un Instagram que si quieren pueden Bueno, entrar. me espera un ratito. Es geriatría.iva, donde hacemos hasta cursos y talleres para familiares y para pacientes. Por ejemplo, los días miércoles tenemos sucesivamente, uno es un taller literario, es un taller de memoria, otro es un taller de vivencias y otro es Tai Chi desde casa, que es totalmente gratuito y es para cualquiera, no tienen que ser solamente afiliados del hospital. Así que, bueno, hay un montón de actividades y que me parece que todo lo que uno pueda ir incorporando e ir sumando, desde ya bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Shapira. Ahora, bueno, voy a presentar a la próxima disertante. ¿Se pueden dejar de compartir la pantalla? Sí, estoy en eso. A ver, espera que entro por acá. A ver dónde tengo el filmito este. Dejar de compartir. Acá, ¿no? A ver, ¿ustedes ven algo ahí? Sí, todavía se sigue viendo, sí. A ver, espera que quiero ver cómo hago para salir de acá. A ver si por acá. Ah, ¿dónde está el icono? A ver, ¿qué es el host? ¿Puede ahí intentar acá? A ver cómo hago Ana, para... ¿vos podrás, Ana? A ver, porque no tengo la barra A ver, acá. yo Voy a acá dejar de compartir. presentación. Intentando. No, no me aparece si no dejan de presentar. A ver, espera. Bueno, si no, hagamos lo siguiente. Yo salgo. Pero me parece que queda igual, ¿eh? Creo. No, Bueno, no, no, si yo ¿no? Ah, debería, bueno. Y ¿no? volviendo a entrar. Estoy tratando de entrar a la barra, esa barra de herramientas que aparece acá, que yo pero en general cuando haces un clic debería volver, Pero donde dice presentación, va. pero no tengo la barra, hay una barra, a ver, déjame ver acá. Ahí A ver, está. ahí va, Ahí ahí fue, ahí fue. perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a pasar a presentar a la siguiente expositora. Ella es Romina Cejas, es licenciada en Trabajo Social. Es especialista en intervención y gestión gerontológica, que tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de programas y proyectos para personas mayores, tanto en el ámbito público como del sector, del tercer sector. Y la acompañará Alex Acosta, que es operador de teleasistencia. Ella es la coordinadora del programa de teleasistencia de la Cruz Roja
Argentina. Romina, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos y todas. ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto. Genial. Bueno, Ale, primero y principal, gracias por invitarme a participar, gracias por la presentación. Va a estar conmigo Alex Acosta, que es operador del servicio del turno tarde y va a estar presentando. Así que si pueden, le comparten, le permiten la presentación. Alex Sí, sacó. ya pusimos a que todos pueden presentar. Ah, perfecto, gracias. Bueno, primero contarles que somos parte de Cruz Roja Argentina, una organización civil, una asociación civil con 145 años de trabajo humanitario en la Argentina, que forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con más de 150.000 voluntarios, que actúa como auxiliar de los poderes públicos y cuya misión institucional es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de los principios fundamentales de la Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Cruz Roja tiene alcance territorial a lo largo y a lo ancho del país, con la presencia de 65 filiales y 33 institutos superiores que se encuentran insertas en distintas comunidades de nuestro país. Em, Trabajamos en el enfoque estratégico de la salud comunitaria, la educación, la gestión del riesgo, el área de emergencias y desastres, inclusión y desarrollo, primeros auxilios, gestión logística y demás. Bueno, un poco ahí la introducción de Cruz Roja. Primero contarles que nuestro servicio de teleasistencia está regulado por la ley de Cruz Roja 27.547. En el inciso J hace referencia a nuestro servicio, que es un servicio de comunicación verbal a distancia. Em, este servicio está pensado para el acompañamiento y el apoyo a personas mayores. Funciona en Cruz Roja desde el año 2008. Nuestras estrategias de intervención están basadas en los derechos humanos de la persona mayor y está centrada en su necesidad y en su necesidad, básicamente. Y en el respeto a su autonomía. Un poco contarles que este equipo de atención está conformado por profesionales distintos profesionales de la salud, del derecho, del trabajo, del campo de lo social, del trabajo social. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, pero todavía no les conté cómo funciona, que es lo más importante. Eh, Actualmente, el servicio de teleasistencia funciona mediante una aplicación que se instala en el celular de la persona usuaria. Eh, la pueden ver acá al costadito de la presentación. La persona usuaria instala esta aplicación que tiene un botón rojo. Ese botón rojo es el botón de emergencia o el botón de llamada, podemos ponerle de las dos maneras, y al costadito van a ver una pulsera o un colgante, que es la unidad de control remoto, que cumple la misma función que el botón rojo: enlazar una llamada con el centro de atención telefónica. Este centro de atención que les comentaba, compuesto por un equipo interdisciplinario y que funciona a las 24 horas. ¿Cuál es el diferencial en esta llamada? La persona, una vez dada de alta, una vez que instala la aplicación en su teléfono celular, se asocia a la plataforma de teleasistencia, que es lo que está viendo a la derecha, que es esta pantalla celeste. A la persona le tomamos los datos de su historia de vida, de salud, de familiares, de vivienda, y se enlaza a su número telefónico. Entonces, cuando la persona presiona ese botón rojo, ingresará una alarma al centro de atención telefónica y se va a desplegar la pantalla que están viendo ahora, que permite reconocer quién es la persona, cuáles son sus recursos, cuál es su historia médica, cuál es su historia social, y articular la atención dependiendo de cuál sea la necesidad de la persona. El servicio permite las llamadas entrantes y las llamadas salientes, y también permite de alguna manera generar agendas de seguimiento
para las personas que al momento del alta se pueden coordinar con la persona usuaria. Por eso es tan importante la charla, el diálogo que tenemos cotidianamente con las personas, porque piensen que estamos dentro de su domicilio. Y también afuera porque es móvil. La persona nos cuenta su vida cotidiana, formamos parte, hace un ratito el doctor decía, somos parte de su familia y efectivamente somos parte de su familia. Conocemos de manera remota, de manera telefónica, qué es lo que hacen durante el día porque nos llaman y nos cuentan. Eh, la teleasistencia nos permite de alguna manera em, formar parte de su vida cotidiana, formar parte de su familia, que nos tengan de apoyo, que nos tengan de referencia, que nos llamen para contarnos cuando tienen una buena noticia. Em, Nos permite charlar de temas de actualidad, nos permite mitigar situaciones de soledad no deseada, las consecuencias que genera la soledad no deseada en las personas, nos permite mantener actualizada toda la información en una base de datos, em, y también nos permite, en el caso de ser necesario, articular con sus recursos ante una emergencia. Y acá le voy a dar la palabra a mi compañero Alex, porque me parece que está buenísimo que nos pueda contar de primera mano cómo se gestiona una vez que ingresa una alarma al centro de atención telefónica. Alex, ¿estás Tal por cual, ahí? bueno, muy buenos días. Entiendo que me escuchan bien por ahí. Perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, un placer para mí compartir este espacio con ustedes, así que muchas gracias por el lugar. Si me estoy yendo muy largo, que a veces me suele acontecer, me tiran caras por ahí, me guían el ojo y yo voy bajando un poquito el tiempo porque a veces me voy un poco. Pero bueno, antes que nada, y de continuar con esto, me parecía importante esto que mencionaba Romina recién y que de hecho lo había puesto previo a que ella empiece a hablar, creo que no lo vio pero que era un poco, y les dejo esta tarea, este trabajo en el mientras voy hablando, piensen en sus familias, amistades, vínculos y en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no? En pensar este espacio que se construye con la teleasistencia, que yo lo menciono siempre como un lugar intermedio una doble dimensión entre lo que uno como operador o operadora emite con un llamado y lo que recibe con un llamado. Y ese espacio que se forma en el medio, lo invito a que lo pensemos desde la cotidianidad, desde un día a día. Desde que ustedes ahora, si estuvieran hablando en esta reunión, tengan en su celular una aplicación que los conecta con alguien que está 24/7 del otro lado, ¿sí? Y mientras vamos charlando, imaginen, piensen y dimensionen esa cuestión que me parece interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, eso nos permite avanzar hacia un verdadero modelo de atención basada en la persona, ¿sí? Porque cuando yo, por ejemplo, como dice Romina, recibo un llamado, como es el que vemos acá en esta situación, que una persona pulsa el botón rojo, yo atiendo y ya sé con quién estoy hablando, pero no solamente lo sé desde un nombre y una dirección de domicilio y desde un número de documento. Cuando yo recibo un llamado, ya sé que con esa persona hablé en la semana y sé cuál fue su última experiencia y sé cuál fue, por ejemplo, su última alimentación frecuente, ¿sí? Es decir, cuando yo atiendo, no atiendo solamente a Romina Cejas del otro lado, ni atiendo, ponga el nombre de cada uno, sino que atiendo a toda una historia, a todo un bagaje que viene detrás y que yo estoy al corriente. ¿Por qué? Porque esa persona, si así lo desea, lo fue transitando junto con el equipo. Y créanme, y les aseguro que realmente lo transitamos junto con las personas, porque como bien decía Romy, es parte de la cotidianeidad, ¿sí? Un llamado que no es solamente para comentarme, me puse la vacuna contra el COVID o la influenza, sino que más allá de eso va, y cuando volví en el colectivo me pasó tal o cual cosa, y me acompañó mi familia, y sabes que justamente, no sé, mucho recibo llamado de mi nieto se recibió, y fui a la recibida de mi nieto, y la pasamos bomba, y la pasamos genial, y fuimos a un cumpleaños. Entonces, todo eso es parte, ¿no? De la noción integral de salud que creemos y que entendemos. Por eso les digo, cuando yo tengo un llamado y me abre esta pantalla que ustedes ven acá, como la de Romina Cejas, detrás entiendo que hay un montón de experiencias previas que hacen a este llamado que está llegando. Cuando yo recibo este llamado, lo primero que hago es identificarme, ¿cierto? Y en muchos casos me dicen, hola Alex, directamente sabiendo la hora en la que estoy trabajando, o alguna de mis compañeras, ¿sí? Eh, y una vez recibió este llamado, la persona pasa a comentarnos. Y pasa a comentarnos, por ejemplo,
si tiene algún tipo de situación que podemos catalogar como problemática a resolver, entiendas una situación de salud de urgencia, de emergencia, o que requiera una visita médica y que articulemos con su servicio de salud. Pero algo que me parece importante es no solamente comprender que recibimos una llamada de emergencia o de atención médica, sino que así fuera, imagínense ustedes una llamada sin querer, que aprieto el botoncito que estoy lavando los platos, que pasa muchas veces, y aprieto ese botoncito que ustedes ven ahí y escucho del otro lado, ay no, perdón, fue sin querer y discúlpenme. Y esa interacción formada incluso cuando yo pulso, cuando recibo una pulsación sin querer, transmite algo que es del otro lado hay una persona siempre. Hay una persona que tiene información, que puede articular, que puede, eso, ¿no? Que se encuentra en ese espacio morado que se forma entre estos dos círculos. Entonces, nosotros recibimos el llamado y dependiendo cuál sea la situación, siempre por supuesto respetando la independencia de la persona y su capacidad de decisión, es que realizamos una derivación al servicio médico cuando ello correspondiera o nos ponemos en contacto con sus familias. Incluso nos pasa muchas veces que detectamos cosas en el durante la llamada, ¿sí? Quizás el turno tarde en el que yo trabajo tiene una particularidad y es que lo que no se llama durante el día se llama durante la tarde, ¿no? Dejo pasar el día para ver si tal dolencia pasa y no pasa quizás, y sino que se va agudizando. Y a la tarde recibimos ese llamado que nos dice, mira, me pasó esto durante el día, ¿crees que es para llamar al médico o no? Y esto tomo las palabras de Marcelo que mencionaba hoy, como hizo Romy, las hago propia, que tiene que ver con la confianza, ¿no? Y la importancia de la confianza de que yo puedo llamar y sacarme las dudas y que va a haber un equipo que va a poder asesorarme, que va a poder brindarme un espacio, por lo menos para que esas dudas no mueran en dudas, sino poder compartirlas y realizarlas con otras más. Incluso las que no se verbaliza con la familia, que nos pasa muchas veces, que hay una cuestión de, no, no hace falta molestar a tal persona, pero los tengo a ustedes para consultarles y preguntarles, ¿sí? Entonces, recibida la llamada, hacemos la derivación al servicio de emergencia, o bien ya nos ponemos en contacto con la familia, o quizás simplemente brindamos un espacio de charla y escucha activa, ¿sí? Cual fuera el caso, quería ir un paso más y esto, ¿sí? Que piensen entonces en la teleasistencia como un espacio conformado por las personas beneficiarias o las personas usuarias del servicio y el centro de atención, ¿sí? Que es más que una llamada que se liga, enlaza con datos, que en el medio confluyen, ¿sí? Confluyen las historias previas, confluye lo que está aconteciendo actualmente y un montón de emociones que surgen a veces en las situaciones problemáticas, pero por eso les quería invitar, ¿no? Que se piensen ustedes mismos quizás con una aplicación en el teléfono que me conecta con alguien todo el tiempo. Y eso se exacerba quizás en momentos de soledad no deseada, ¿sí? Y la importancia que tiene la construcción de este espacio. Que, bueno, me parecía importante también en función de lo que hablaban en la introducción, ¿no? De la aplicación territorial de esto en los municipios y demás. Por eso, que vayamos pensándolo bajado en la realidad, bajado en el terreno. Quizás eso era lo que quería compartirles un poco, ¿sí? Que viene mediado por esta recepción de alarma, pero que tanto esconde o camufla quizás detrás. Romy. Perdón, no encontraba el micrófono para desmutearme. Sí, sí, creo que ahí hay algunas cuestiones que me parece que ya podemos abrir como un poco al diálogo, súper interesantes para pensar. La teleasistencia viene desde España, tiene funcionamiento más de 30 años, hay mucha normativa, hay mucho marco escrito al respecto. Un poco yo escuchaba al doctor Marcelo y pensaba... em, la telemedicina dentro de algunas normativas está incluida dentro de la teleasistencia, ¿no? La teleasistencia de avanzada eh, y los desafíos en los que nos encontramos en una sociedad desigual como la que vivimos, con dificultades en los accesos. eh, Me parece que es un buen lugar como para esta charla. Alex, muchas gracias, impecable, como siempre. Un placer y gracias. Así que cedemos ahí el lugar. Bueno, muchísimas gracias, Romina y Alex. Muy interesantes las exposiciones de los tres disertantes en el día de hoy.
Así que bueno, vamos a dar un espacio ahora para que puedan hacer preguntas. em, o por ahí quieren hacer alguna reflexión acerca de la temática, o quieren contar alguna experiencia o quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres expositores. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, voy a arrancar yo, así rompo el hielo. Le quería preguntar a Marcelo si utilizan un sistema de atención integrada entre la telemedicina, el equipo social que mencionabas y la historia clínica de la persona. Sí, totalmente. La verdad, yo la escuchaba recién a Romina que tenían datos médicos o algo así, entendí yo de la historia. O sea, el tema es cómo los obtenés esos datos. O sea, cómo el paciente te cuenta y vos vas llenando como una ficha, una historia. Eh, Nosotros sí, porque, a ver, el equipo sociosanitario que trabaja con nosotros tiene acceso a la historia clínica del paciente. Sea, ellos ven la historia, ven nuestras evoluciones y pueden ver todo prácticamente y escriben ahí. O sea, después ellos escriben ahí y yo veo lo que ellos escriben. A ver, me parece, para mí, a ver, el hospital es sencillo porque estás en un solo lugar. A veces cuando uno trata de ver todo esto, un ámbito... Sé que en la ciudad de Buenos Aires están trabajando con las historias clínicas, el doctor Quirós, que dicho sea de paso fue jefe de residente de la camada, de una de mis camadas en el hospital, pero a ver, está trabajando mucho en esta situación, pero a mí me parece que es clave la historia clínica informática, que uno pueda ver lo que le fue sucediendo, porque a veces el paciente te cuenta o lo que él entendió y a veces no es exactamente lo que sucedió después y si uno puede ver lo que el profesional escribió sería bárbaro. Así que me parece que de alguna manera si en nuestro país se puede tender a eso, que esté todo así conectado y eso sería espectacular. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo puede una persona acceder al servicio de la Cruz Roja? El servicio actualmente es un servicio pago. Ahora yo les dejo mis datos por el correo, por el chat, les dejo mi correo y mi teléfono. Actualmente está la venta del servicio está por medio de un 23 seguro, así que ahí les paso la información, les paso mi contacto y charlamos por ahí. Ahí hay otra pregunta, Ale. Sí, dice, ¿cuál es la aceptación de las personas adultas mayores y de la familia de la atención psicogerontológica virtual? ¿Existe la alternativa presencial de domicilio o solo por telemedicina? En caso de haber opción, ¿en qué proporción, perdón, estoy bien, en qué proporción eligen la telemedicina? Buena pregunta. A ver. A ver, nosotros lo manejamos de la siguiente manera. O sea, el médico, les cuento un poco cómo es el sistema. O sea, el médico de domicilio es un médico clínico del que tiene el paciente a cargo, que él va de manera presencial al domicilio. Él solicita la consulta con psicogeriatría. En principio eso llega a una recepción de la parte de gestión y si el paciente tiene antecedentes de deterioro cognitivo, o sea, no es lo mismo alguien que con antecedentes esquizofrénicos o bipolar, y eso es otra cosa, eso va directamente a psiquiatría. Es decir, solamente trastorno de conducta en el contexto de un paciente con deterioro cognitivo, la primera alerta es somos nosotros, psicogeriatría, que se le brinda esta información en general a la familia, porque la familia es la que tiene el contacto a ver si acepta o no acepta este tipo de atención. En la gran mayoría de las veces, el contacto principal se hace con el familiar a cargo o el cuidador responsable, y uno va viendo. Y
Después, si eventualmente requiere por alguna situación una consulta con psiquiatría, se hace el pase a psiquiatría, pero el trabajo desde la presencialidad se hace muy acorde con el médico de domicilio, el médico de domicilio y o sociosanitario. Pero en general lo hacemos así porque obviamente no tenemos demasiado personal como para dar abasto a toda la situación. Y lo que nosotros hicimos hasta ahora, bueno, los números nuestros son muy buenos en cuanto a la satisfacción en la atención. Perfecto, muchas gracias. Marcelo, acá hay una pregunta de Liliana que dice, ¿hay beneficios en el servicio de la Cruz Roja para jubilados con haberes magros? Nosotros actualmente tenemos convenios con la obra social de empleados de comercio, que ofrece el servicio de teleasistencia como un beneficio para aquellos que están, me sale adheridos, pero no es adheridos la palabra, al sindicato, afiliados, ahí está, están afiliados al sindicato. em, y con alguna que otra, tenemos algún que otro convenio, pero el servicio por el momento se contrata de manera individual. Obviamente trabajamos arduamente para lograr universalizar el servicio porque entendemos la importancia que tiene eh, la mejora en la calidad de vida de las personas, la llegada, a esto, ¿no? A la vida cotidiana que veníamos mencionando. Acá también preguntan cuántos operadores hay en la Cruz Roja para atender los llamados en forma diaria. Somos 9 operadores, operadoras. Trabajan 3 operadores por turno, turno mañana, turno tarde y turno noche. El equipo está conformado según la reglamentación española, que indica que hasta 2.000 usuarios, personas usuarias, pueden ser atendidas con la conformación del equipo que tenemos y a medida que se van sumando nuevas personas usuarias, se van sumando nuevos operadores. Bien, muchas gracias. Y dice, bueno, ¿cuántos pacientes están siguiendo actualmente? Supongo que eso va para Shapira. Nosotros, a ver, a ver, a ver, de la teleconsulta en general, bueno, si es específicamente lo de psicogeriatría, y Mercedes Poyat fue la que preguntó, a ver. a ver si, bueno, a ver. Si es bueno, Bien. voy contestándolo, bueno, un poco lo del auto lo comenté a ver, por mes tenemos, bueno, ponerle un 20% de 30.000, hagamos el cálculo rápido, que son teleconsultas, pero de lo de psicogeriatría, a ver, el tema es así, nosotros tenemos en principio 3 consultas. O sea, 3 consultas. Ahí por un lado preguntaron cuánto duraba y todo eso. Son consultas largas, que duran casi 45 minutos. A veces pueden durar más, a veces pueden durar un poco menos. Por lo menos 3 consultas. Si en esas 3 consultas nosotros podemos encauzar la situación del paciente a cargo, espectacular. La gran mayoría sigue después con el médico de domicilio. El tema es siempre intentar ayudar a la atención del médico de domicilio en el contexto de pacientes con deterioro cognitivo y trastornos de conducta, pero para que el paciente después continúe, tratar de no dividir o fragmentar la atención. O sea, de que vuelva al médico y si eventualmente en algún momento vos tenés que volver de nuevo a la consulta porque aparece otro trastorno de conducta, ni que hablar si es de difícil manejo y lo tenés que seguir viendo, lo seguirás viendo. A ver, esto por un lado. Por otro lado, también nosotros tenemos dentro, bueno, acá yo estoy en mi consultorio, en el hospital, o sea, pacientes que yo puedo ver en forma presencial acá, que vienen para hacerles evaluaciones eh, geriátricas integrales, derivados por otros profesionales, y después yo hago muchos seguimientos que los hago acá con este mismo espacio y me ven igual que me ven ustedes ahí, me ven ahí los familiares también. A ver, para que no tenga que venir porque viven lejos, las dificultades en el traslado o lo que sea. O sea, tratamos de
de abrir, esto es un abanico de posibilidades según las necesidades del paciente que tenemos. Gracias, Marcelo. Ahora la pregunta para Cruz Roja, ¿cuál es la frecuencia de la atención y en qué zonas está disponible? Si está disponible solo para Ciudad de Buenos Aires o para todo el país. Bien, sobre eso, la primera parte la quiero discriminar quizás en dos, que cuando decimos atención, ¿no? Que ustedes habrán visto que el servicio se compone de llamadas entrantes y salientes. Las salientes no son aquellas que hacemos a modo de, no sé si seguimiento es la palabra, pero de acompañamiento, de escucha, que salen del centro de atención hacia las personas usuarias del servicio. Es decir, llamamos, depende de la frecuencia que se ha establecido previamente. Con respecto a la frecuencia de llamados entrantes, quizás es un poco relativo, porque digo, imagínense que nada más diferente que una persona mayor, de otra persona mayor, con todos los años que van llevando y todas las experiencias que van teniendo. Entonces, hay personas que quizás la frecuencia es más alta en cuanto a llamados entrantes, digo, personas que tienen una demanda mayor de servicio de salud. Y otras que eventualmente tienen por años del servicio y nunca pulsan para hacer un pedido médico. ¿Sí? Todo eso depende mucho. Y si pensamos a la atención como una llamada saliente, como el acompañamiento que se brinda desde Cruz Roja Argentina, sin mencionarles esto, ¿no? Que la frecuencia es muy variable, depende la persona, los deseos que tenga, pero sobre todo algunos periodos de tiempo. Quizás cuando detectamos que, o la persona nos comenta que está transitando para un periodo de duelo, quizás por el fallecimiento de su cónyuge y demás, requiere que estemos con un poco más de presencia y en vez de llamar, no sé, una vez por semana, hacemos un llamado 3 veces por semana para acompañar con un poco más de profundidad o momentos donde tienes que hacer esquemas de medicación, estamos más presentes, por eso esto de la frecuencia es un tanto relativa, si bien obviamente, y Romy quizás después puede mencionar algún número estándar de alarmas y demás que se atienden, con respecto, si centramos a la persona en esta pregunta, es muy variable, porque depende de sus deseos y sus necesidades también, entonces puede variar, pero me parecía importante también puntualizar en esto, ¿sí? Que a veces esto va variando según momentos, y esto por supuesto que no hay variación, es decir, la persona nos dice, mira, tal semana quizás todos los días tenemos que llamar 2 veces por día por un esquema de medicación o porque quizás la familia con la que reside no va a estar en el domicilio, o quizás son llamados mucho más laxos. Y el servicio está disponible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país, ¿sí? De hecho, por decirles, recuerdo a personas que llamo semanalmente de Chubut, de Córdoba, de San Juan, ¿sí? De Chaco, así que es un servicio federal, si queremos usar esa palabra, ¿sí? Bueno, acá preguntan qué pasa si la persona no tiene celular, si la pulsera reemplaza su uso. No, la pulsera no reemplaza el uso. Yo aprovecho y les cuento un poquito cómo funcionaba la teleasistencia un poco más tradicional. Funcionaba con un aparatito, no tengo ahora para mostrarles un equipo, pero funcionaba con un equipo que se instalaba a la línea telefónica, se adosaba, por decirlo de alguna manera, como un módem, eh, y cumplía la función que cumple el celular. Los aparatos dejaron de ser compatibles con las líneas telefónicas cuando migraron hacia las líneas, ay, se me fue la palabra, hacia las líneas de, me sale de cobre y no es de cobre, bueno, no importa, pero dejaron de ser compatibles, entonces la alternativa que se encontró fue el celular. Si bien hay muchas Fibra óptica. personas, fibra óptica, gracias. Si bien hay muchas personas que no utilizan el celular, la pulsera viene de alguna manera a complementar, porque es algo mucho más llevadero, es un pulsador, la persona lo puede llevar en el cuello, lo puede llevar en el brazo, pero es complementario del celular, no es separado. Bueno, em, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo puede la telemedicina y teleasistencia contribuir al bienestar de la salud mental? Por ejemplo, prevención del suicidio, depresión, ansiedad, soledad no deseada, entre otras, de las personas mayores. Bien, eh, me parece una muy buena pregunta. A ver, a nosotros son muchas afecciones muy diferentes. O sea, nosotros tenemos bien claro limitaciones en cuanto a nuestra atención en el sentido de trabajar conjuntamente con psiquiatría
ante pacientes con ideas suicidas. O sea, pacientes con ideas, con planes o intentos, ni que hablar. Obviamente, nosotros de manera rápida lo derivamos a psiquiatría, por lo menos en una cuestión inicial. Por eso les comentaba, a ver, nuestra tarea principal está puesto en los trastornos de conducta de los pacientes con deterioro cognitivo que se encuentran en el domicilio. A ver, el que puede venir a la consulta, muchos vienen a la consulta, y a veces uno hace una cuestión mixta, a veces vienen a la consulta y a veces lo hacemos por teleconsulta. Este sistema que yo les comentaba son pacientes que están prácticamente confinados en su hogar por diferentes motivos, ¿eh? Principalmente la cuestión de la movilidad. Y están en ese marco que tiene que ver con lo de medicina domiciliaria y uno trabaja de manera complementaria. Por eso es una suerte de mix que no es que solamente lo hacemos por vía teleconsulta y no hay, y no tenemos una, llamémosle así, una pata ahí en el domicilio que interactúa con nosotros. Pero me parece que ese es un punto que es clave para que el sistema funcione. Eh, de tener esa interacción entre, pongámosle, cuatro patas, o sea, el médico de domicilio, el equipo de orientación sociosanitario, desde ya la familia y el paciente y el médico de psicogeriatría. O sea, pongámosle en ese circuito que tiene que ser muy fluido. Gracias. Bueno, acá hay otra pregunta, está preguntando mucho, por lo cual nos damos cuenta que el tema ha resultado muy interesante. Preguntan sobre los tiempos de atención, si hay un protocolo de tiempo a cumplir por parte de los médicos con respecto al tiempo de duración de las atenciones. Sí, desde ya. Eh, A ver, a veces lo que nos pasa a nosotros, ya que estamos entrando en confianza acá ya, a ver, lo que uno va viendo es que muchas veces el tiempo es para nosotros tenemos este tipo de evaluaciones, duran entre 45 y 45 minutos y una hora, es una consulta larguísima, o sea, para los estándares, ¿no? Entonces, como ustedes van al médico, ¿cuánto tiempo le lleva la consulta? Pero este tipo de evaluaciones son evaluaciones largas las nuestras, lo que hacemos en este contexto y como les decía, para nosotros la clave es también la accesibilidad y si después requiere que tengamos más contactos frecuentes y ver qué pasa, nosotros en general estamos dispuestos y estamos en contacto en diferentes horarios. O sea, existe, o sea, ya desde el vamos es una consulta larga, diferente a una consulta habitual de un médico de atención primaria, eso desde ya. Pero encima, si la situación lo requiere, nos ponemos en contacto o lo vemos las veces que sean necesarias. Perfecto. Y preguntan también cómo accede un paciente afiliado al Hospital Italiano al servicio de telemedicina. Bueno, creo que eso lo explicaron ya. Claro, eso tiene que estar en medicina, tiene que estar, a ver, todos tienen contacto con la gran mayoría debe tener contacto con su médico de cabecera por teleconsulta, eso desde ya, como con otras especialidades. Lo que estábamos viendo ahora, lo de psicogeriatría, eran pacientes que están en el sistema de medicina domiciliaria. Están en el sistema de medicina domiciliaria. Entonces ahí, y en general, la indicación surge del médico de medicina domiciliaria a cargo. O sea, si él ve que requiere ayuda para el manejo de alguna sintomatología puntual, él es el que solicita la consulta. En general no es al revés, no es que el paciente le pide al médico. O sea, la mayoría quizás no conoce este sistema, pero sí el médico de domicilio. Pero bueno, un poco viene por ahí. Y si eventualmente el que no está en medicina domiciliaria y puede venir a la consulta, en general pide un turno con nosotros para EFA, que es evaluación funcional del adulto mayor, donde es una evaluación totalmente integral al margen de lo que tiene que ver con lo cognitivo en sí, con un montón de otras aristas geriátricas, gerontológicas, por eso es una consulta larga. Sí, claro. Bueno, acá preguntan para Cruz Roja, ¿no? ¿Cuál es el costo del servicio? ¿Qué formación tienen los operadores?
bueno, no sé si el costo del servicio ya dieron los contactos para contestar, ¿no? Por cualquier duda, pero ¿qué formación tienen los operadores? No sé si Alex o Romina quieren contestar. Sí, ahí habíamos mencionado un poco, tenemos trabajadoras sociales, enfermeras, del campo del derecho, de la psicología, de la salud, tenemos estudiantes de medicina, bueno, técnicos en primeros auxilios. Es bastante interdisciplinario el equipo. Gracias. Y acá No, por preguntan, favor. ¿en Chaco con qué mutual trabajan? Y Por después dice, medio, dijeron con adhesión a Centro de Empleados de Comercio, adhesión a OSECAC, ¿sería solo empleados de comercio o petroleros o gasistas? no, no, tenemos solo con empleados de comercio por el momento, obviamente abiertos a generar nuevos espacios, por eso ahí pasé mi contacto. Cualquier duda o consulta me pueden escribir por ese medio. Y en Chaco trabajamos por medio de la filial. Así que también ahí por medio de mi correo, mi teléfono, me pueden dejar dudas y consultas y vemos cómo lo acercamos. Gracias, Romina. Y acá dice No, para por el doctor favor. Shapira, si entonces solo acceden a telemedicina si están en seguimiento domiciliario, preguntan. Y si no estuvieran en seguimiento domiciliario, si hacen algún tipo de triage o screening de urgencia o necesidad previo a la consulta. A ver, a ver. Telemedicina es el formato. O sea, a ver, y todos los médicos acá en el hospital, por lo menos la gran mayoría, hacen telemedicina en sus consultas habituales. O sea, eso no es que solamente, a ver, otra cosa es el programa que yo les comenté de psicogeriatría. Ese sí, el de psicogeriatría, que es una cuestión muy específica de pacientes que están con deterioro cognitivo en el domicilio. Esta es otra cuestión, pero no es que solamente ellos. A ver, para lo de la evaluación funcional, como les comentaban, que es la valoración geriátrica integral, hasta llaman por teléfono y piden un turno de manera de teleconsulta, de telemedicina. También se puede hacer eso. O sea, también se puede hacer eso. Yo lo hago y tengo un horario específico para eso, que hay veces lo veo, avanzo muchísimo en la consulta y en algunas oportunidades después lo tengo que, a veces tiene que venir a la consulta si yo quiero ver algo puntual, quiero revisarlo, quiero, a ver, necesito alguna cuestión, pero también se puede hacer. Se pide por teleconsulta para la evaluación funcional del adulto mayor, que hay varios médicos que hacemos este tipo de atención. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Acá no hay más preguntas, creo. No, ninguna más. Muchísimas gracias a Marcelo Sapira, doctor Marcelo Sapira, a Romina, la licenciada Romina Cejas y a Alex Acosta por las disertaciones, por las exposiciones. Realmente han sido muy interesantes. Acá están comentando precisamente en el chat y les quería decir a todos los presentes que ahí les compartí un link, por favor, para que puedan acceder al certificado y también para que puedan contestar, les pedimos por favor una encuesta de satisfacción. Así que les agradecemos muchísimo la participación. Acá en el chat están comentando, muy interesante, muchas gracias, muy interesante, excelente. Bueno, la verdad, muchísimas gracias porque se han conectado de muchísimos municipios del país, de Corrientes, de Misiones, de provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos. Bueno, acá muchos mensajes felicitando a los disertantes. En realidad, la idea de este conversatorio era precisamente esto, poder abrir un espacio para poder reflexionar, compartir experiencias y pensar juntos, juntas, cómo avanzar hacia un modelo de atención más humano, accesible y adaptado a las necesidades de la población adulta mayor. Así que muy agradecidos desde Surcos al doctor Marcelo Shapira, a la licenciada Romina Cejas y a Alex Acosta por su generosidad y exponer en este espacio. Y muchas gracias
a todos los municipios presentes. En un mes vamos a estar realizando otro conversatorio con otra temática y los estaremos invitando. Acá dicen muy valioso el conversatorio, por favor, cuando sea posible, compartan el video y las presentaciones, excelentes disertaciones, gracias a las instituciones organizadoras. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias, saludos. Gracias. Chao, muchas gracias.